Para los que piensen que nuestros videos están hechos 100% con fines lucrativos, están equivocados, ya que la mayoría de veces que hablamos de estos artistas, nuestros videos son desmonetizados y su valor legal es de cero, porque dejan al descubierto muchas cosas. Ahora verán por qué. Puedes ser o no un seguidor de esta música, y sea cual sea tu caso, lo respeto. Pero seamos sinceros, ¿realmente estas personas tienen una fama merecida o acorde a su talento? Por supuesto que no, ya que estas personas no hacen nada que cualquier otra no pueda hacer. Entonces, ¿a qué se debe tanta popularidad? Como mencionamos en videos anteriores, esto se trata de un negocio, un plan que a veces ni los mismos artistas se imaginan, y los que se dan cuenta, como en el caso de Almighty, se intentan alejar u optan por el suicidio. Estos artistas necesitan un padrino musical para entrar al negocio, y esto no solo se aplica a la música latina, sino que es así en todo el mundo. Ahora bien, hablemos del caso de Anuel. ¿Qué mejor padrino musical que su propio padre de sangre? Emmanuel Gasmey Santiago, mejor conocido como Anuel, es el hijo de José Gasmey, un talentoso bajista que también fue vicepresidente del departamento de A&R en Sony Music, Puerto Rico, por más de una década. José Gasmey se graduó en Berklee College of Music, reconocida por ser la universidad privada más grande del mundo. Como todos sabemos, Sony Music Entertainment es el principal sello discográfico, el que opera desde las sombras. Y aunque no lo crean, nada se hace mundialmente famoso sin antes haber pasado por el mismo. Son los encargados de que las canciones tengan ese sabor adictivo y en pocos segundos no puedas parar de repetir las frases que ellos quieran. El padre de Anuel fue la principal influencia para que la Sony pueda operar en Latinoamérica, pues él fue el encargado de hacer el nexo entre la música latina y este sello, dándole el primer contrato millonario a su amigo Tempo, de la mano del productor Buda. Tal vez ni él sabía lo que estaba provocando, tal vez lo hizo solo por dinero, pero lo que sí es verdad es que el movimiento del reggaetón y el trap empezó a explotar cuando la Sony se decidió a hacer fuertes apuestas a artistas latinoamericanos, gracias a José Gasmey. De ahí en adelante, muchos artistas fueron utilizados como marionetas para divulgar mensajes y así controlar y adoctrinar a todas las personas latinoamericanas, ya que esta música está diseñada específicamente para las personas de dicho lugar geográfico y sus letras llegan con mucho más intensidad a las personas de ese territorio. Sony ya lo había hecho y de ahí en más salieron varios sellos bajo la cautelosa supervisión de Sony Music Entertainment. Los encargados de llevar adelante estos nuevos sellos son los mismos artistas. Es así como en 2008 el padre de Anuel forma Gasmey Music, un sello que estaba hecho para promocionar y lanzar a la fama a su hijo bajo el nombre artístico de Anuel AA. Gasmey Music no solo lanzó los primeros hits de Anuel, sino que ideó una maniobra de marketing excelente. Esta se trataba de hacer un arreglo con la justicia para que el 3 de abril de 2016 Anuel fuera puesto bajo arresto durante 30 meses. Esto en parte se hizo para darle más credibilidad a las letras de Anuel y que se desligue un poco del título de niño de buena familia y que nació en cuna de oro. Pero también esto se hizo para crear una campaña a favor de su liberación, llamada Free Anuel, la cual hizo que mucha gente se interese en este artista y esté a la expectativa del mismo. Anuel ya tenía su propio sello discográfico, llamado Real hasta la muerte. En el año que Anuel estuvo bajo arresto, Gasmey Music, el sello de su padre, ayudó a que el movimiento Real hasta la muerte se haga mundialmente famoso, con su líder tras las rejas. Es así como al salir de la cárcel, Anuel se pone manos a la obra, con la carrera ya hecha y con una fama increíble, pronto para servir a la élite. Esto tal vez sea la respuesta para muchas personas que se preguntan el porqué de la fama de este artista, ya que no le ven nada que sobresalga por encima de los demás. Aquí está la prueba de que todo es negocio y que nada está hecho para compensar el verdadero talento. Pero ¿qué artista no respetaría al hijo del encargado de hacer que todo este movimiento sea internacionalmente conocido y millonario? Te recordamos que puedes suscribirte y activar la campana, para así no perderte de nuestros próximos videos, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.